Y la noticia a esta hora es el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que está a esta hora con nosotros en Red Más Noticias. Señor ministro, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Giovanni, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Encantado de estar con ustedes. Ha sido un día largo y agotador, pero aquí estamos cumpliéndoles. Pues muchas gracias, señor ministro, por atendernos a esta hora. Sí, usted está desde primeras horas atendiendo medios y teniendo reuniones. Señor ministro, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en su forma de pensar cuando hace unos días decía no a la constituyente y ahora sí lo ve como una opción? Ayúdenos a entender qué fue lo que cambió. Giovanni, sí. Sé que esa es la pregunta que muchos se han hecho hoy en todo el país y le voy a dar la respuesta con toda convicción. No cambió absolutamente nada. Sigo diciendo y volvería a decir lo mismo, que la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin un acuerdo nacional y una Asamblea Nacional Constituyente que no estuviera ajustada al procedimiento establecido en la propia Constitución del 91 era inviable y sigue siendo inviable. Lo que cambió fue la idea de la constituyente. Lo que cambió fue precisamente que el anuncio que hacemos de liderar un acuerdo nacional implica que la Asamblea Nacional Constituyente es el fruto de un consenso nacional. Y si eso no es posible avanzar en eso, y especialmente avanzar en el consenso sobre las reformas, pues obviamente va a ser difícil la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí para mí lo más importante es que estemos ajustados a la defensa de la institucionalidad y que sea fruto de un consenso nacional, cosa que no pasaba, Giovanni, con la propuesta de hace unas semanas de algunos sectores amigos del gobierno que pretendían que utilizando un párrafo del acuerdo de paz, usted lo recordará, el gobierno podía convocar una constituyente sin pasar por el Congreso y sin control de la Corte Constitucional, lo cual era totalmente inviable. Esa es la situación real. Una Asamblea Nacional Constituyente solo es viable si es fruto de un acuerdo nacional y ajustado a la Constitución Nacional. Esperemos a ver, aquí lo importante, Giovanni, es empezar esos diálogos con todos los sectores. Vamos a hablar con todo el mundo. Este gobierno está en esta segunda etapa del gobierno de su mandato, en el plan y en el empeño de dialogar con todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, como entre otras cosas se lo habían pedido tanto en los últimos meses muchos sectores, para explorar consensos que nos permitan hacer unas reformas que están necesitando Colombia. Pero señor ministro, ¿los tiempos sí le alcanzan? Se lo pregunto porque además hoy el propio presidente de la Corte Constitucional le dijo al presidente Petro: la Constitución no es un elemento gelatinoso que usted pueda manejar, manipular a discreción, a placer. Ahí le están mandando un mensaje de que la Corte como que no le jala. ¿Usted qué opina? Bueno, la Corte, esos son los diálogos que hay que comenzar, Giovanni, y que hay que comenzar a hablar con las altas cortes, con el Congreso, con las bancadas, con los distintos sectores de la sociedad colombiana y escucharnos entre todos. Hemos perdido mucha capacidad de escucharnos entre nosotros mismos, Giovanni. Hemos acabado con las posibilidades de generar consenso en Colombia y eso le hace mucho mal a la sociedad colombiana. Yo soy optimista, yo creo que se puede avanzar en los diálogos y precisamente por las preocupaciones del tiempo eventual, si se pudiera llegar a un acuerdo, que comenzaremos hasta ahora los diálogos, es que planteamos que si se logra un acuerdo nacional, pues no necesariamente tiene que ser convocada esa asamblea en este gobierno. Recordemos que hace 33 años precisamente se expidió la Constitución del 91 y el proceso para expedirlo al acuerdo nacional comenzó en el gobierno Barco y terminó en el gobierno Gaviria. Aquí podríamos hacer un proceso similar, vuelvo y digo, si encontramos puntos de consenso entre los distintos sectores de la sociedad colombiana. Aquí la apuesta es a un acuerdo nacional que permita avanzar en unas reformas que necesita el país, institucionales y sociales, que recuperen la posibilidad de que los territorios alcancen la paz, y yo creo que desde ese punto de vista ese diálogo puede funcionar muy bien. Finalmente, señor ministro, una pregunta. Mire, el presidente Petro lleva 38 ministros
Y en lo que coinciden, 38 ¿qué? 38 ministros ya han estado en el gabinete, entre los que se van muchos cambios en apenas 2 años. Y muchos dicen es que el presidente no escucha, es que el presidente es muy llevado de su parecer. ¿Eso es así? ¿Qué lo hace a usted pensar que el presidente sí lo va a escuchar, sí le va a coger la caña, como decimos, para ese acuerdo nacional que usted pretende? Se lo digo porque incluso un ex colega suyo de gabinete, Mauricio Cárdenas, nos lo dijo aquí en Redman Noticias hace 24 horas. Pero las posibilidades de que el presidente lo escuche, yo no sé si se puedan dar o no. ¿Cómo va ese diálogo con el presidente, ministro? Es que la posibilidad del acuerdo nacional, Giovanni, y el inicio de los diálogos con los distintos sectores del país es un acuerdo, una instrucción que me dio precisamente el presidente Petro. Acuérdese, Giovanni, que hace varios meses los sectores de oposición cuestionaban al presidente Petro porque no escuchaba, porque no concertaba, porque quería imponer sus reformas. Ahora lo que queremos es precisamente en esta segunda etapa demostrar que hay un gobierno abierto al diálogo, abierto a escuchar sugerencias. Lo que queremos es escuchar a todos los sectores de la sociedad que nos digan si están de acuerdo o no con unas reformas. Y si logramos un consenso mínimo, que ojalá lo podamos, en algunas pocas reformas, ahí sí definiremos si el mejor trámite para esas reformas es una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo o un trámite legislativo por el Congreso. Solo el tiempo lo dirá, pero esta no es esta apertura y esta invitación al diálogo que comenzaremos la próxima semana y este compromiso además con la implementación del acuerdo de paz, Giovanni, que fue lo que me llevó, lo que me animó a aceptar este reto y este desafío que yo sé que no es fácil. Esos son temas que acordamos ya con el señor presidente de la República después de largas horas de conversación. O sea, ¿descartamos cualquier decreto de conmoción interior, señor ministro? Pero Giovanni, no hay ninguna posibilidad. Yo sería el primero en rechazarlo, ni la utilización del párrafo del acuerdo de paz para convocar una constituyente. Eso no tiene ni pie ni cabeza, lo dije hace 2 meses y lo sostengo aquí. Aquí lo que se va a hacer es un procedimiento, si hay acuerdo, ajustado a la Constitución del 91. Lo demás es ciencia ficción. Pues, señor ministro, yo sé que a usted le gustan los chicharrones y le gustan los retos duros, pues le deseo toda la suerte, que le salga todo muy bien, señor ministro, todo lo mejor, y gracias por atendernos. Giovanni, muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial y espero tener la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas con ustedes. Muy amable. Muchas gracias, señor ministro. Pues ahí lo tienen ustedes, es el nuevo ministro del Interior, pues respondiendo las dudas que muchos tienen luego de su postura frente a la constituyente.